Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia en el desierto y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 4. Las ciudades silenciosas de Siria. La ascendencia de los reformadores se encuentra en los hombres y mujeres piadosos que incluso en los días más oscuros, con su sencilla piedad evangélica, evitaron que el fuego del altar se apagara por completo. Escrito por Muir en el libro La Reforma Detenida, página 49. En los primeros tiempos de la era cristiana, las florecientes ciudades de Siria fueron las primeras en ocupar una posición de liderazgo en el desarrollo de las doctrinas y misiones de la verdadera iglesia. Es un hecho impresionante que muchas de estas ciudades silenciosas y desiertas aún se conservan en un notable estado de conservación. Durante muchos siglos después de que los cristianos judíos emigraran al norte al ser expulsados de Jerusalén, continuaron aumentando la feligresía de esta ya vigorosa región cristiana, cuya principal ciudad era Antioquía. Siria es un distrito poco conocido, pero lleno de significado respecto a la historia de la verdadera iglesia. Debido, debido a su odio hacia los judíos que se habían rebelado contra Roma y fueron debidamente reprimidos, el emperador les prohibió en el año 135 después de Cristo entrar en la ciudad de Jerusalén. Esto, por supuesto, excluyó a los cristianos de ascendencia judía. Esta ley también contribuyó a la creación de nuevos centros cristianos en Siria. Hoy en día se conservan los espléndidos restos de las villas, iglesias, inscripciones y edificios públicos de Siria que se establecieron en los primeros siglos del cristianismo. Aquí, las organizaciones eclesiásticas y las iniciativas misioneras cobraron forma permanente bajo la dirección de los apóstoles y sus sucesores inmediatos. Desde esta nueva base se extendieron rayos de luz hasta los confines de la tierra. Sin embargo, antes de describir lo que la investigación puede encontrar en muchas de estas ciudades, se dirige la atención al contexto histórico y arqueológico de esta temprana civilización siria, que constituyó la base más antigua para el trabajo misionero, tanto en Occidente como en Oriente. Subtítulo: Antecedentes históricos y arqueológicos. La caída de Jerusalén tuvo su mayor impacto moral en los millones de judíos que no residían en Palestina. Atónitos por ese acontecimiento, escucharon el Evangelio y un número incalculable de ellos se convirtieron a Cristo. Estos realizaron una gran labor para establecer la iglesia en todo el mundo. Como no habían sido bajo el legalismo fanático de los rabinos de Jerusalén, miles de ellos estaban abiertos a los cumplimientos convincentes de las profecías predicadas por los líderes de la iglesia. Las victorias de los ejércitos romanos incitaron a los judíos cristianos de Palestina a obedecer la orden de Jesús de huir de Judea ante la inminente caída de Jerusalén. La primera región que se benefició en la transferencia de la población fue la parte de Palestina situada al este del Jordán, conocido en la Biblia como Decápolis, palabra que significa 10 ciudades. El Imperio Romano había otorgado a estas ciudades derechos ciudadanos especiales y había invertido enormes sumas de dinero para embellecerlas. El propósito de Roma era exaltar la atractiva cultura y filosofía griega con la esperanza de guiar a los judíos hacia el arte y el pensamiento pagano. En la época de los apóstoles, esa región transjordana era una tierra fértil que enriquecía a sus habitantes con cosechas variadas y abundantes. Los judíos cristianos huyeron aquí para escapar de los terrores de la guerra romana en el 66 después de Cristo. Entre los hechos nos lleva a creer el libro de Hechos que en ese momento había muchos miles de ellos.
Posiblemente entre 70 y 90.000 judíos cristianos huyeron de Palestina hacia el este. Muchos cristianos gentiles también escaparon. Según Eusebio, estos refugiados huyeron a la ciudad de Pella. El mismo historiador vuelve a mencionar a Pella en relación con la rebelión generalizada de los judíos en el año 135 después de Cristo, después de la cual el emperador Adriano arrasó Jerusalén, cambió su nombre a Elia y prohibió a los cristianos gentiles que vivían allí tener un líder de ascendencia judía. Peria en aquella época era una de las 10 ciudades más famosas. Al llegar a una región de tanta cultura, riqueza y liberalidad de pensamiento, los judíos cristianos que huían, conmovidos por haber presenciado recientemente el cumplimiento de una de las principales profecías de Cristo, difícilmente podrían haber dejado de ejercer una influencia irresistible sobre sus nuevos vecinos. Los exiliados que se asentaron aquí se multiplicaron en los años siguientes. Sus conversos y descendientes formaron grandes y eruditas comunidades cristianas. La tierra de estas 10 ciudades paganas o Decápolis repentinamente se vio afectada por una fuerte influencia del cristianismo. Otra migración notable comenzó entonces desde Decápolis hacia la región de Antioquía. Habían transcurrido décadas desde que Pablo y Bernabé fundaron iglesias en la parte de Siria situada justo al norte de Decápolis. Allí existían numerosos conversos a Cristo, entre gentiles y judíos. Sin embargo, la mayoría de los nuevos creyentes en la región del norte de Siria provenían de los hijos de Israel. Esa última comunidad atrajo a los habitantes de Decápolis. En consecuencia, los descendientes de quienes huyeron originalmente de Jerusalén abandonaron Peria y sus alrededores para enriquecer y multiplicar los centros cristianos al norte hasta el río Éufrates. Siria había atraído tempranamente la atención de la cultura como una región en la que erigir la magnífica arquitectura. Fue la provincia más rica y próspera del Imperio Romano. También era famosa por su cultura y erudición. En esta zona se encuentran los templos más grandiosos erigidos por los emperadores romanos para el culto al dios Sol. En medio de esta tierra se alzaba Antioquía, la capital. Más tarde, cuando el emperador Justiniano quiso alrededor del año 530 después de Cristo construir en Constantinopla la iglesia más hermosa del mundo, buscó diligentemente en las civilizaciones griegas un constructor talentoso, pero finalmente se vio obligado a recurrir a Siria. Allí encontró la habilidad que buscaba. En aquella época la escuela de Antioquía superaba casi todas las demás en prestigio científico y literario, y sus métodos dominaban todo Oriente. Justiniano, a mediados del siglo VI, quiso reconstruir la catedral de Constantinopla y de la escuela de Antioquía extrajo a sus dos arquitectos, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Respecto de la habilidad y erudición incomparables de Siria, un historiador dice: ahora bien, la característica principal de la arquitectura bizantina es el desarrollo del método de techado de cúpulas. El ejemplo más perfecto de esta obra es la gran iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, cuya construcción fue un orgullo para Justiniano. Dos iglesias anteriores habían sido incendiadas. La iglesia de Constantino en el 404 después de Cristo, en tiempos de Crisóstomo, y su sucesor en 532 después de Cristo. En sentido estricto, la Santa Sofía de Justiniano, aún en pie y ahora utilizada como mezquita. No es una obra típica de la arquitectura bizantina. Es bastante singular. Nada parecido la había precedido. Nunca fue imitada con éxito. Su famoso arquitecto Artemio tiene la orgullosa distinción de haber producido una obra sin igual en todas las épocas de la construcción. Santa Sofía
Dice M. Bayet, tiene la doble ventaja de marcar el advenimiento de un nuevo estilo y al mismo tiempo alcanzar proporciones nunca superadas en Oriente. Al rastrear la iglesia celta en Irlanda, los estudiosos quedan muy impresionados por la influencia de estos nuevos estilos introducidos por los arquitectos sirios. Tuvieron en la arquitectura occidental. La conexión de este estilo en Occidente está bien establecida. Los nuevos principios de la arquitectura siria se adoptaron en Irlanda. Desde Constantinopla, la arquitectura bizantina se expandió rápidamente hacia Occidente. El arte griego estaba muerto. El arte romano estaba muerto. En el siglo VI, el único arte vivo, poderoso y vivificante era el arte y la arquitectura de Bizancio. Ahora debo mostrarles dos cosas. Primero, cómo el arte y la arquitectura bizantinas fueron pasados a la Galia y luego cómo de la Galia pasó a Irlanda. En primer lugar, en cuanto a la transición de la arquitectura bizantina de Constantinopla a la Galia, el tiempo y el lugar del tránsito son fáciles de determinar. El esplendor de la civilización forjada en Siria aún se puede apreciar. La gloria que perdura se describe en el artículo de Howard Crosby Butler, Una tierra de ciudades desiertas. Pocas personas aprecian el hecho de que hoy, en los albores del siglo XX, todavía hay partes del antiguo imperio romano donde ningún viajero de los tiempos modernos ha estado, que hay ciudades antiguas que ningún turista ha visto, templos y torres que ningún amante de la arquitectura clásica ha admirado, inscripciones en griego antiguo que ningún sabio ha descifrado aún, regiones enteras, en fin, llenas de antigüedades para las que no se ha escrito ningún Baedeker y que no aparecen en los mapas más recientes. Que el lector se imagine por un momento retirado de los exuberantes paisajes de colinas cubiertas de bosques y pastos verdes y frescos con los que está familiarizado y establecido en esta tierra desolada de colinas grises y estériles, bajo un cielo sin nubes, y que ve ante él en la distancia una imponente masa de muros rotos y columnatas destrozadas, los poderosos restos de una ciudad abandonada hace mucho tiempo por los hombres civilizados, silenciosa, sepulcral, con las puertas abiertas de par en par y cada casa en su interior deshabitada, incluso por las bestias salvajes. Que recuerde que esta ciudad ahora solitaria existía antes de los días de Constantino el Grande, mientras Roma era todavía la dueña del mundo y los emperadores antoninos todavía se sentaban en el trono, que sus magníficas iglesias fueron erigidas mientras nuestros antepasados se inclinaban ante Woden y Thor, que sus espaciosas villas y sus moradas menos potenciosas, aunque todavía lujosas, fueron construidas mientras el anglosajón se contentaba con una choza de rama y pieles. Y luego que reflexione que esta ciudad, una vez rica y próspera, ha permanecido deshabitada durante 13 siglos, que ninguna mano se ha levantado para agregar una sola piedra o para apuntalar un muro tambaleante en todo este tiempo, y comprenderá algo de la antigüedad y algo de la desolación de estas ciudades muertas. Estas silenciosas ciudades de Siria difieren en muchos aspectos de las ruinas y restos del pasado arqueológico que se encuentran en otras partes del mundo. Los monumentos no son obras de un invasor extranjero, sino autóctonos, obra de los propios habitantes. Además, las piedras fueron hábilmente ensambladas sin cemento ni mortero. La construcción y las instalaciones sanitarias eran de primer nivel y denotaban un grado avanzado de civilización. Algunos autores afirman que las instalaciones sanitarias serían superiores a las que se encuentran en muchos lugares del mundo occidental actual, incluso en Europa y América. Los restos tangibles de su civilización indican
que quienes habitaban la mayor parte de esas pequeñas ciudades en el norte y en el sur de Siria constituían una clase media, numerosa y acomodada. Parece que no tenían superiores viviendo cerca, pues solo existe una residencia de especial magnificencia en el norte de Siria y otra en el sur, que podrían haber sido la casa de los gobernadores locales. Los apóstoles previeron que el éxito futuro del Evangelio traería consigo la llegada de muchos miembros indiferentes al rebaño. Pablo declaró que incluso en su época falsos hermanos habían entrado sin que nadie se diera cuenta. En su defensa de las doctrinas puras del cristianismo, las iglesias de Siria se horrorizaron ante la libertad de muchos supuestos maestros cristianos, se tomaban con las escrituras y se rebelaron contra las doctrinas del gnosticismo que surgieron en el cristianismo corrompido de la iglesia de Alejandría. La escuela de Antioquía lideró una revuelta contra la exégesis alejandrina de las Sagradas Escrituras y fundó un método más crítico. Luciano, el famoso líder y erudito evangélico, se vio obligado a luchar tanto contra el gnosticismo como contra el maniqueísmo, pero más especialmente contra el primero, que era el más antiguo de los dos movimientos. Como oposición a la tendencia alegórica de la época centrada en la teología de la escuela de Luciano, encontró más tarde un hogar en la Iglesia de Oriente. Cabe destacar que la teología siria tuvo gran influencia, perduró hasta la Reforma y conservó su sello apostólico. Las inscripciones halladas en muchos de los edificios indican que el cristianismo sirio abarcaba una buena parte del territorio donde hoy se encuentran las ciudades silenciosas. Quizás sea interesante notar que las inscripciones de esta región, tratadas por W. M. Kelly Prentice, que abarca más de 3 siglos, muestran en su fraseología un cristianismo primitivo, pues están dedicadas a Dios y a su Cristo, a veces con mención del Espíritu Santo o la Trinidad, pero sin invocar a los santos, ni siquiera a la Virgen María. En esta región, al igual que en Aurán, casi no hay restos musulmanes, pero la prosperidad de ambas regiones evidentemente terminó con la conquista musulmana. Subtítulo: El Bara y otras ciudades. El Bara, una de las ciudades silenciosas en la carretera entre Alepo y Latakia, cerca de Antioquía, aún conservan villas, iglesias, pirámides, funerarias y otros edificios que dan testimonio de la cultura y la educación del pasado. Los monogramas tallados en piedra revelan la fe del constructor en Cristo como el Alfa y la Omega. En la ciudad de Jebel Barishá se pueden ver numerosas inscripciones y monumentos del siglo segundo después de Cristo. Algunas inscripciones destacadas en estos edificios están en griego, otras en latín y otras en sirio. Algunas de ellas registradas por una expedición arqueológica estadounidense dicen lo siguiente: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, la palabra de Dios, mora aquí. No permitas que entre el mal. El Señor preservará tu salida y tu entrada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Baudó, otra ciudad, alberga las ruinas de una gran ciudad comercial. Para llegar a ella, el visitante atraviesa una antigua calzada romana construida evidentemente antes de Cristo. Baudá presenta las huellas de haber sido un centro estrictamente comercial, financiero y de transporte. Los edificios de piedra albergaban la tienda en la planta baja y una vivienda en la planta superior para el propietario. A poca distancia de Baudá se encuentra Babiska. Aquí se encuentran dos iglesias, baños públicos y grandes y pequeños, con espaciosas posadas cerca. Los edificios muestran gran cuidado y habilidad arquitectónica en su construcción. El fragmento de otro gran edificio, probablemente un templo, data del año 225 después de Cristo.
¿Por qué ciudades silenciosas y desiertas? Para comprender por qué estas ciudades permanecen silenciosas y desiertas, es necesario observar la política del cristianismo imperial durante los siglos previos a la época en que el azote del maometismo azotó al imperio romano en Asia. Inmediatamente después del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, las incursiones de los godos del norte se agravaron y exigieron la atención de los emperadores romanos. Las victorias de esos invasores aislaron gran parte del imperio en Occidente y lo redujeron en Europa a tan solo un tercio de su territorio original. Para sobrevivir era necesario unificar estrechamente lo que quedaba. Además, el cristianismo imperial convirtió el castigo de la herejía en una parte importante de su programa. Entonces, una terrible persecución cayó sobre quienes rechazaron a la Iglesia de Roma. Esto desencadenó un movimiento entre los creyentes de Siria durante mucho tiempo, parte del Imperio Romano, que los llevó a huir a las regiones orientales, ya alienadas espiritualmente por las exacciones imperiales. El azote de la persecución de herejes había caído sobre las provincias orientales. Poblaciones cristianas enteras emigraron de las zonas de las ciudades silenciosas y de la parte de Asiria, cerca de la cabecera del río Éufrates y Tigris, que estaban incluidas en el Imperio Romano. Cuando el emperador Justiniano en 532 después de Cristo inició su política de someterlo todo al cristianismo imperial romano, los sectores devotos eruditos y de trabajadores de la población ya habían abandonado estas zonas para buscar refugio dentro de las fronteras del restaurado imperio persa. El cristianismo imperial, por otro lado, no estaba en absoluto preparado para las hordas mahometanas que aparecieron inesperadamente desde Arabia, unos 100 años después de Justiniano. El maometismo surgió de Arabia después del año 622 después de Cristo, con la rapidez y la fuerza de un tornado. Cuando el Islam concluyó su investida contra Asia Menor y las provincias orientales, arrebató las posesiones del Imperio Romano en Asia, el norte de África y España. En la primera embestida de esta nueva religión fanática, Palestina fue capturada. A continuación, se produjo el derrocamiento del emperador romano y su ejército en un campo de batalla en Siria. Los seguidores de Mahoma prosiguieron su labor de masacre, devastación, saqueo y deportación. La población cristiana que permaneció en Siria evidentemente se dirigió hacia el este, dejando atrás sus ciudades silenciosas y desiertas. Otros relatos históricos sobre la Iglesia de Oriente revelan que estos primeros 6 siglos y medio del cristianismo sirio fueron maravillosos para el establecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento, no solo en Oriente, sino también en Occidente. La mezcla de las grandes comunidades evangélicas gentiles y judías en esta región, sumada a la espléndida formación espiritual que los judíos recibieron en las cosas divinas bajo el Antiguo Testamento, dotó abundantemente este terreno fértil para la expansión del cristianismo. Finalmente, las persecuciones llevadas a cabo por la Iglesia imperial, seguida de las devastaciones de los maometanos, dejaron la zona despoblada y despojada de la Iglesia evangélica de Siria. La mano protectora de Dios cubrió su verdad y las iglesias del lejano oeste de Europa y también del este de Asia fueron lo suficientemente fuertes como para difundir la luz. Subtítulo: Una iglesia evangélica no papal. El hecho de que Oriente estuviera lleno de judíos y que la preponderancia de los conversos en las primeras comunidades evangélicas fuera durante mucho tiempo entre ellos, indicaría que el carácter de la creencia y observancias de la Iglesia de Oriente se basaban en las iglesias de Judea, no en las de Roma. Durante mucho tiempo, los primeros creyentes se llamaron a sí mismos nazarenos, título que se encuentra en las palabras de Lucas, quien relata que los acusadores del apóstol Pablo dijeron: porque hemos hallado que este hombre es un hombre pestilente
promotor de sediciones entre todos los judíos del mundo entero y cabecilla de la secta de los nazarenos. También se llamaban a sí mismos Bení Israel o hijos de Israel. Solían referirse a nuestro Señor como el Mesías, por lo que se les llamaba mesiahanés. Muchos de sus ritos y ceremonias se realizaban de tal manera que revelaban su conexión con los judíos de tiempos pasados. La mayoría de los escritos conservados por la Iglesia de Roma respaldan las afirmaciones de ese sistema eclesiástico. El estudio de las instrucciones fundamentales sobre la organización de las iglesias individuales impartidas por el apóstol Pablo arroja luz sobre las creencias reales de los primeros cristianos. El gran apóstol de los gentiles deja muy claro que la iglesia que fundó en su labor misionera seguía en el modelo de las iglesias cristianas de Judea. Así dice, porque vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también vosotros habéis padecido lo mismo de vuestros compatriotas como ellos de los judíos. Pablo no diseñó la iglesia local según el templo pagano, ni según los modelos gentiles que pudo haber encontrado en sus viajes. El modelo que le fue dado fue de Dios. ¿Cuál fue ese modelo? Fue la primera iglesia cristiana en Jerusalén y sus réplicas en Judea. Sería difícil imaginar que el apóstol Pedro, trabajando en regiones desde Babilonia hasta las fronteras occidentales de Asia Menor, organizara las iglesias según otro modelo. Sus congregaciones, además, no eran más que repeticiones de las comuniones cristianas originales en la provincia de Judea, en particular de las iglesias de Jerusalén. Durante algún tiempo, grupos de creyentes cristianos continuaron reuniéndose en la sinagoga el sábado con los judíos. Este hecho indica que la Iglesia Apostólica en su organización primitiva no desechó todo lo relacionado con la sinagoga. Una indicación confirmatoria de esto se encuentra en la decisión del Concilio Apostólico registrada en el libro de los Hechos, donde los delegados reunidos votaron que no aprobarían ninguna ordenanza aparte de las 4 que ya habían sancionado, porque Moisés de la antigüedad tenía en cada ciudad quienes lo predicaban siendo leído en las sinagogas todos los sábados. La teología gnóstica de Alejandría, seguida por la Iglesia de Roma, era hostil a todo lo judío, incluso al cristianismo judío. Por lo tanto, de esos acontecimientos históricos se puede concluir con seguridad que el cristianismo sirio primitivo no se organizó según el modelo de la Iglesia de Roma, sino que siguió una organización eclesiástica evangélica judeo-bíblica. Al estudiante reflexivo no puede dejar de impresionarle con las hazañas heroicas logradas por las iglesias misioneras, descendientes de la Iglesia de la Comunión Siria, en vastos territorios. Aquí se encuentra el liderazgo espiritual de Luciano de Antioquía, de Vigilancio, considerado el primer supremo líder de los valdenses, e indirectamente de Patricio, organizador del cristianismo celta en Irlanda. Estos líderes se describen detalladamente en capítulos posteriores. Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.